Hey, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. Hoy estamos en la serie de riesgos y aquí tenemos a dos participantes. Tenemos a Dante y tenemos a Amy. Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, ellos van a tomar riesgos en este juego. Tenemos aquí 12 huevos, de los cuales 4 están crudos. Muy bien, entonces lo que van a estar haciendo, van a agarrar uno a la vez y se lo van a tomar en la cabeza. Van a tomar el riesgo de saber cuál está crudo y cuál no. Vamos a ver, tenemos... Dante, agarra uno rápido y Amy también, agarren uno. Ok, listo, vamos a contar a las 3. Se lo van a tomar en la cabeza esperando que el que tengan sea el cocido. 1, 2, 3. ¡Oh! Ok, esto no era parte del juego. Ok, Amy ya perdió una vida, tenemos nada más 2 vidas y el ganador va a tener esta tarjeta de Starbucks. ¿Quién le gusta Starbucks? Ok. La siguiente. Ya, Dante. Oh, muchas gracias, Dante. La siguiente. Una vida más, una vida más. A ver, el que pierde 2 veces pierde el juego. Y todos decimos: 1, 2, 3. ¡Ah! Pues tenemos un ganador. Estamos. Eso es el riesgo. Nos vemos. Gracias. ¡Hey! Hablando de riesgos, ¿verdad? Ay, ay, ay. Yo no me atrevería a tomar ese riesgo. Yo no apostaría en eso. Mi casa está como a 1 hora de aquí. No creo que mi esposa dejaría que oliera a huevo crudo todo el camino que vamos allá. No, pero es una buena introducción para decirles que continuamos con nuestra serie de riesgos. Hemos tenido esta serie y el día de hoy es el tercer mensaje de esta serie, riesgos, decisiones en las que apostamos todo. Riesgos, decisiones en las que apostamos todo. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan aquí en el auditorio el día de hoy y también a todos los que nos acompañan en línea. Siempre es un privilegio que nos dejen entrar a sus casas para estudiar juntos la palabra de Dios, pero también para adorar a Dios juntos. No hay nada mejor que adorar a Dios como cuerpo de Cristo. Así que bienvenidos. Acabamos de empezar el año y aunque ya casi se acaba enero, realmente todavía estamos a principios de año, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos ambiciones que cumplir. Y quiero hacer el énfasis en la palabra ambiciones porque a veces escuchamos esa palabra ambición y pensamos enseguida en algo negativo. Pero hay ambiciones buenas y hay ambiciones malas. Y en realidad una ambición depende el objeto de la ambición lo que la convierte en buena o mala. Lo que sí es malo es la codicia, ¿verdad? El querer tener más cada vez y no conformarnos o no estar contentos con lo que tenemos. Esa sí que es mala. Y tenemos, ya se dieron cuenta ustedes, aquí en los Estados Unidos tenemos un nuevo gobierno. Para algunos de ustedes eso es muy buena noticia, para otros no están muy contentos y tal vez la semana pasada tuvieron una semana no muy buena, pero ¿saben una cosa? Estamos a principios de año y la vida sigue, la vida continúa y cada uno de nosotros tenemos sueños que queremos cumplir. Tenemos ambiciones. Algunas de sus sueños ya ahorita ya las dejaron, ¿verdad? Las metas de principio de año, pero hay otras que siguen, porque somos seres que queremos mejorar. Es más, yo me atrevería a decir que la mayoría de los que están aquí presentes, que vinieron de otro país aquí, era porque tenían ambición de mejorar. Tenían ambición de que sus hijos tuvieran una mejor vida, de que ustedes tuvieran una mejor vida. Tenían ambición de darle una educación a sus hijos más alta tal vez de lo que ustedes pudieron conseguir. Tenían la ambición tal vez de tener una casa más grande, la ambición de tener el carro de sus sueños. Tenían la ambición de tener un mejor trabajo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos ese tipo de deseos, ese tipo de ambiciones. Yo les puedo decir, yo tenía muchas ambiciones y sigo teniendo ambiciones cuando llegué a este país. Y
una frase que usamos, bueno, no es frase, bueno, sí es frase, es pequeña, pero es frase que usamos luego en el país de donde vengo, que es México, es la frase de ya la hice. Ya la hice, no sé si la usan en sus países también, pero ya la hice quiere decir cuando tú logras algo pequeño o algo muy grande, tú usas esta frase, ya la hice. Ya la hice, finalmente la hice, finalmente lo logré, finalmente alcanzaste una meta, finalmente alcanzaste un logro grande en tu vida. Y quiero hacerte esta pregunta el día de hoy. De todas estas cosas, ambiciones que quieres conseguir, de todas estas metas que tienes en este nuevo año y de aquí en adelante, ¿cuál de esas metas, si las pudieras conseguir, te daría la convicción de que ya la hiciste? Les voy a dar unos segundos a cada uno de ustedes. ¿Cuál de esas metas, una vez que la consigues, te daría la convicción de que ya la hiciste? Yo les puedo decir que a lo largo de mi vida, mi perspectiva de que ya la hice ha cambiado a través de los años. Les puedo decir, por ejemplo, que yo cuando venía para este país tardé más o menos 2 semanas en llegar aquí, y cuando yo llegué aquí y llegué al departamento donde vivía mi hermana, respiré y dije, ya la hice, ya la hice. Pero ¿saben qué me di cuenta un poco después? Que apenas empezaba a hacerla. Que ni empezaba todavía a hacerla. Y entonces empecé a buscar un trabajo, ¿verdad? Un trabajo que yo deseaba que fuera mucho mejor que el que tenía en México, que ganara más dinero de lo que ganaba en México. Y de repente después pasé por trabajo tras trabajo y de repente conseguí uno que dije, este es el trabajo ideal. Este es el lugar este es el lugar donde voy a poder crecer, donde voy a poder ganar más dinero y donde voy a poder ayudar a mi familia en México y también darle una mejor vida a mi familia aquí en Estados Unidos. Y cuando conseguí ese trabajo, ¿qué creen que dije? Ya la hice. Pero ya después que empecé a trabajar, veía que ansiaba más, ambicionaba más cosas y después tuvimos una hija, mi hija preciosa, mi hija, no es que sea su papá, pero mi hija está preciosa. Y ella es otra de ellas de que pensaba que acabando la universidad ya la iba a hacer. Y acabó la universidad en mayo del año pasado y cuando la acabó, ¿qué creen que dijo? Ya la hice. Y se dio cuenta una vez más ella que apenas iba empezando. Y entonces a través de los años me ha sucedido esto. Tuvimos a mi hija y queríamos un departamento más grande, más espacioso. Queríamos que tuviera su cuarto. Queríamos nosotros tener nuestro cuarto, mi esposa y yo. Y una vez que lo tuvimos, lo amueblamos de lujo. Ya saben ustedes cuando uno todavía no tiene sus hijos o que están bien chiquitos, que tiene todo de lujo en la casa y no quiere que nada toque nada. Así lo teníamos nosotros. Y yo pensaba, ya la hice, pero ¿saben de qué me di cuenta? Me di cuenta de unas cosas que no sabía. ¿Qué logro de tu vida te daría la convicción de que ya la hiciste, así como los míos? Me di cuenta de algo. Entre más te esfuerzas por hacerla y lo logras, más grande quieres hacerla. ¿Verdad? O sea, entre más logras algo, siempre hay otra cosa que quisieras lograr. Y me di cuenta de eso, que entre más me esforzaba por hacerla y lo lograba, más grande quería hacerla. Y también me di cuenta de esto. Déjame ver si puedo regresarle aquí. Más grande quieres hacerla. Lo tengo aquí, miren, por eso vengo preparado. Y entre más grande la haces, más fuerte es la decepción cuando te das cuenta de que nunca la hiciste. ¿No es cierto?
Entre más grande la haces, más fuerte es la decepción cuando te das cuenta de que nunca la hiciste. Y hay una persona en la Biblia que ilustra esto que me estaba pasando a mí. Su nombre es Salomón. Y el rey Salomón tuvo muchas ambiciones, muchas de ellas buenas y otras de ellas no tan buenas, malitas diría yo. Y entonces consiguió todas y cada una de estas ambiciones. ¿Y saben a qué conclusión llegó Salomón? Llegó a esta conclusión. Dice así en Eclesiastés 12:8. Y lo iba a poner ahí, pero ¿saben una cosa? Ayer todavía no tenía la ambición de ponerlo. Hasta ahorita en la mañana ya no tuve tiempo de ponerlo ahí. Pero Salomón llegó a esta conclusión. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Vacío de vacíos. Todo te deja vacío. Todo te deja vacío. Y así era como me empecé a sentir yo, cuando conseguía todas esas metas que yo tenía, cuando ya sentía que la había hecho. Poco después de haberla hecho me di cuenta, me siento vacío, todavía no conocía a Dios. Pablo nos va a ayudar a entender por qué, aunque seguimos esas ambiciones, esos logros, todavía nos sentimos vacíos. Pablo, si Pablo hubiera vivido hoy en día y estuviera aquí en este lugar el día de hoy y conocieran cada uno de los logros de Pablo, cuando Pablo entraría aquí a este lugar, todos ustedes voltearían para allá. Si yo les dijera, ¿qué persona les viene a la mente que ustedes dicen, de seguro, ya la hizo? Voltearían a ver a Pablo. Porque Pablo tuvo muchos logros. Y Pablo estuvo a punto de llegar a tener la misma conclusión que Salomón tuvo. Pero algo sucedió. Descubrió un tesoro mucho más grande que el llegarla a ser. Y vamos a ver qué podemos aprender de Pablo y les voy a dar un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí. Pablo le escribe a los filipenses mientras Pablo estaba en la cárcel. ¿Okay? Y empieza el capítulo 3 de Filipenses diciendo esto: regocíjense en el Señor. Pablo era el preso más feliz de Roma. Regocíjense en el Señor. Y entonces el contexto de lo que estaba sucediendo aquí, Pablo les escribe a los filipenses porque al parecer había personas judías que se habían convertido al cristianismo y al mismo tiempo personas que no eran judías, gentiles que habían venido y se estaban convirtiendo al cristianismo, pero estas personas judías estaban diciéndole a los gentiles que recién se habían convertido que no tan solo era necesario poner tu confianza en Jesús para ser salvo, sino que también tenías que hacer otras cosas, tenías que hacerla de otras maneras, porque si la hacías de otras maneras más poner tu fe en Cristo, eso te iba a ayudar a estar un día en la presencia de Dios, te iba a ayudar a llegar al cielo. Y entonces Pablo decía, no es así, no hay ningún logro que tú puedas llegar a hacer para entrar a la presencia de Dios, porque no es por obras, ¿es por qué? Por gracia. Y Pablo les decía, tengan cuidado de esas personas, que no los convenzan que el logro que puedas alcanzar más tu fe en Cristo es la única forma de poder entrar en la presencia de Dios. Y entonces Pablo continúa en el versículo 4 y dice así: aunque yo mismo podría confiar en la carne, yo mismo podría confiar en que ya la hice, dice Pablo. Así como ellos dicen que han hecho muchas cosas más poner su fe en Cristo, yo también podría decir lo mismo. Aunque yo mismo podría también confiar en la carne, en que ya la hice. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para decir, yo ya la hice, dice aquí Pablo, yo mucho más. Porque yo la he hecho. Y luego continúa.
circuncidado, empieza a dar las razones por las cuales él podría confiar en la carne si esa fuera la verdad, la forma de alcanzar a Cristo. Empieza a decir en el versículo 5, circuncidado a los 8 días, ¿verdad? Todos los judíos son circuncidados, o por lo menos deben de ser circuncidados a los 8 días, es lo que la ley manda. Y Pablo empieza a dar de alguna manera su resumen, su currículum, y empieza a decir Pablo, yo fui circuncidado a los 8 días, todavía ni hablaba y ya estaba cumpliendo la ley, es lo que dice Pablo. Del linaje de Israel. ¿Qué quiere decir del linaje de Israel? Significa que Pablo no se entregó al judaísmo ya siendo adulto o adolescente, sino que él nació siendo judío, porque su linaje, sus antepasados eran judíos. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Hablamos de las tribus del pueblo de Israel. Cada tribu tenía su nombre. La tribu de Benjamín era una de las más importantes. Era una de las que más, junto con la tribu de Judá, se mantuvo fiel a Dios cuando se puso difícil la situación. Decía Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín. Es más, me llamaba Saulo. Fui nombrado por el primer rey de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín, y después dice, hebreo de hebreos. ¿Verdad? Cuando escuchas a un judío decir, yo soy hebreo de hebreos, ¿qué significa? Significa que no solamente nació siendo judío, sino que tanto su papá como su mamá, ellos también, todo su linaje de cada uno en ambos lados eran judíos. No hubo ningún momento en que ya sea los antepasados de su mamá ni de su papá se habían casado con alguien que no era judío. Así que era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y el día de hoy escuchamos la palabra fariseo y enseguida pensamos en religiosos hipócritas, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. Así, claro, había, como hoy en día, hay cristianos que no siguen lo que Dios dice, no siguen a Jesús realmente. En ese tiempo también había judíos que no seguían la ley de Dios. Pero el ser fariseo en ese tiempo era un gran honor. El ser fariseo en ese tiempo era ser respetado por las personas. Y ahorita vamos a regresar de allí un poco más, voy a darles más detalles de eso. Pero enseguida dice, en cuanto al celo, en cuanto a mi pasión por seguir a Dios y por seguir la ley, dice, perseguidor de la iglesia. Sí, Pablo persiguió a la iglesia y mató a muchas personas. Pero en ese tiempo él pensaba que estaba haciéndolo bien. Él estaba pensando que él en ese momento estaba haciendo el trabajo de Dios, lo que Dios le había mandado hacer, y perseguía a la iglesia. Y después hace esta declaración bien interesante, fíjense, dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En cuanto a cumplir la ley, otras versiones, la Nueva Versión Internacional dice, intachable. Imagínense que yo aquí de enfrente les digo, ¿saben una cosa? Yo soy intachable. No intocable, ¿eh? Yo soy intachable. No me puedes encontrar nada que haya hecho mal. ¡Wow! Eso es una declaración grande. Y ese es su currículum de Pablo. Eso es todo lo que había logrado. Hasta este entonces, cuando él está recordando lo que él era antes, él está diciendo, si alguien cree que ya la hizo, yo la hice mucho más. Yo la hice mucho más que ustedes. Y déjenme nada más para darles un ejemplo. Vamos a regresar aquí en que en cuanto a la ley fariseo, ¿saben lo difícil que era llegar a ser fariseo? Tenías que pasar por todo tipo de diferentes niveles de educación para tú llegar a ser fariseo. Es más, Pablo en otra parte de la Biblia dice que era hijo de fariseo. Así que era el orgullo de su papá. Su papá también era fariseo. Pero para llegar a ser fariseo primero, a ponerlo en el día de hoy, si tú fueras a la primaria,
escogían a los mejores niños de la primaria para seguirlos educando en el camino de Dios y en el conocimiento de la ley y las tradiciones orales. A lo mejor de lo mejor se escogía. Y ya después de allí, de la primaria, pasabas al siguiente nivel, que era algo así como la secundaria, pero para estar en la secundaria y ser educado y seguir en el camino de ser fariseo, una vez más tenías que ser lo mejor de lo mejor para poder seguir al otro nivel. Y entonces después que eras de lo mejor, la crema innata, entonces pasabas a la preparatoria y cada vez iba disminuyendo el número. Y después en la preparatoria tenías que ser el mejor de lo mejor para tú seguir estudiando, para ser fariseo. Para este tiempo, tú ya te sabías los 5 primeros libros de la Biblia, al derecho y al revés, de memoria. De memoria. Y ya después que estabas en la preparatoria, ya después pasabas a la universidad, ¿verdad? Otra vez, menos personas, lo mejor de lo mejor, y seguías estudiando. Y ya después de eso, otra vez pasabas a otro nivel, pero este nivel ya nada más era 1 o 2 personas. Y dice la Biblia que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era uno de los doctores más importantes de la ley en ese momento. Uno de los rabinos más importantes en ese momento. Y cuando Pablo llegó a estar a los pies de Gamaliel, quiere decir que Gamaliel estaba enseñando la ley con su interpretación, de forma que cuando Gamaliel partiera de este mundo, Pablo iba a tomar su lugar. Y otra vez, déjenme comparar con algo similar al día de hoy. A mí me gusta el básquetbol. El básquetbol es uno de los deportes que más disfruto jugar. Imagínense que para llegar a ser un jugador de básquetbol profesional tienes que pasar varios niveles. Tienes que pasar por la primaria, después llegar a que te escojan en el equipo de la secundaria, ser de lo mejor, y después llegar a la preparatoria y ser también lo mejor de lo mejor. Y para poder llegar de la preparatoria y jugar colegial, básquetbol colegial en la universidad, tienes que ser casi el mejor de tu ciudad para que te escojan. Y después de que juegas en la universidad, para llegar a ser profesional, ¿saben qué tiene que suceder? Tienes que ser uno de los mejores de tu estado para que juega baloncesto. Solamente el 1% de los jugadores en el colegio y en la universidad llegan a jugar en la NBA, básquetbol profesional. Pablo era como si hubiera llegado a la NBA y estaba en camino a ser un superestrella. Esto es lo que se refiere Pablo, que ese es su currículum. Y está diciendo, si alguien llegó a hacerla, yo ya la hice. Sin embargo, fíjense lo que dice después. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto que para mí era ganancia, las formas en que yo pensaba que lo había logrado, que lo había hecho, todo eso lo he estimado como perdido por la oportunidad de amar a Cristo y ser amado por Él. Y Pablo va mucho más de todo eso. Pero antes de eso quiero decirles este punto que debemos de recordar. Hay ambiciones buenas que pueden costarte todo. Hay ambiciones buenas que pueden costarte todo. Estas cosas que había logrado Pablo no eran malas en sí. No eran malas. El ser irreprensible con respecto a la ley. El ser fariseo, que les digo, era un gran honor ser fariseo. El venir del linaje de donde venía, de la cepa de donde venía, hebreo de hebreos. Esas cosas no eran malas, eran buenas. Era respetado en ese tiempo.
Sin embargo, esas cosas buenas estaban manteniendo a Pablo de tener una relación personal con Cristo Jesús. Las cosas buenas lo estaban manteniendo de tener una relación personal con Cristo Jesús. Y Pablo llega a la conclusión: hay ambiciones buenas que pueden costarte todo. Si apuestas en esas ambiciones, pueden costarte todo. Y mira, puedes seguir. No es que no debas ya de soñar, de querer alcanzar cosas. Lo que Pablo está diciendo es: no dejes que esas ambiciones lleguen a tomar el lugar de Cristo en tu vida. No permitas que esas ambiciones que son buenas lleguen a tomar el lugar de Cristo y se conviertan en malas, porque pueden costarte todo. Cuando piensas que lo has alcanzado todo, que la has hecho, que ya la hiciste, es cuando más te vas a dar cuenta que no hiciste nada y lo perdiste todo. En Filipenses 3, del 8 a 11, Pablo no se conforma con decir de que todo aquello lo considera como perdido. Quiere que entendamos el gran valor de conocer a Cristo. Y él dice así: y aún más, vuelve a decir, lo repite, yo estimo como pérdida no solo mis logros, sino todas las cosas. Todas las cosas. Póngase a pensar, Pablo es el orgullo de su papá. Decide dejar el judaísmo en sí como lo conocía él antes. Y decide simplemente dejar aquello por lo cual su papá estaba orgulloso de él. ¿Qué es lo que queremos hacer todos nosotros? Agradar a nuestro Padre. Ser el orgullo de nuestro Padre. Y Pablo dice, y aún más, yo estimo no solo mis logros, sino yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Pero después va más al fondo, va más profundo. Dice, mi Señor. Mi Señor. Mi Señor quiere decir, tú eres el dueño de mi vida de hoy en adelante. Tú dime qué quieres que haga y yo lo hago. Tú dime que cuando me dices que brinque, yo no te voy a preguntar por qué. Yo nada más te voy a decir, dime qué tan alto. Hablando de básquetbol, ¿no? Dime qué tan alto. Pablo llegó a ser, y lo dice con orgullo, un esclavo de Cristo. Un esclavo de Cristo. Y escuchamos esa palabra esclavo y decimos, yo no quiero ser esclavo de nadie. Pero es que el ser esclavo de Cristo es un privilegio, es un honor. Y cuando no somos esclavos de Cristo, somos esclavos de otra cosa. En el caso de Pablo, había sido esclavo de sus logros, de todo lo que él quería alcanzar. Y en este momento él dice, quiero conocer a Cristo, a mi Señor, a aquel que ahora le pertenece mi vida. Por él, dice Pablo, lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ser encontrado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, el que mis obras me ayuden a tener favor con Dios. No teniendo ese tipo de justicia, porque por medio de la ley nadie puede ser salvo. Todas nuestras obras son como trapos sucios, dice Isaías. Todos nosotros nos hemos desviado, nos hemos descarriado. Cada quien partió por su camino. No hay ninguno de nosotros que por nuestros esfuerzos podamos alcanzar una entrada al cielo en la presencia de Dios. Y Pablo se ha dado cuenta de eso. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pero quiero estacionarme en esta palabra, donde dice Pablo, por él lo he perdido todo y lo considero como basura. Lo considero como basura, no solo mis logros, sino todo lo que yo pude haber tenido. ¿Saben? Pablo tenía dinero, o por lo menos su papá tenía dinero.
antes de convertirse al cristianismo. El papá de Pablo le compró la ciudadanía romana. Eso costaba bastante dinero. Pablo nació en Tarso, Pablo de Tarso. Tarso era un lugar muy próspero. Y lo más probable es que venía de familia acomodada, y también para llegar a ser fariseo tienes que estudiar bastante, tienes que tener maestros, tienes que tener dinero para pagar todo eso. Pero Pablo dice, por él lo he perdido todo y lo considero como basura. Estuve estudiando esta palabra, basura, en el original. Estuve dividiendo las sílabas, las raíces, de dónde venía, para asegurarme que encontraba el verdadero significado de esta palabra. ¿Qué significa la palabra basura aquí? Y los traductores en español hicieron un favor a este pasaje. Porque, ¿saben? Después de estudiar tanto y ver qué decía en el original y todo lo técnico que llegué a estudiar, ¿sabe de qué llegué a la conclusión? De que esta palabra significa esto: pupu. Eso es lo que significa pupu en el original. Bueno, déjenme decirles, déjenme ser claros y no quiero decir mentiras. En el original Pablo es mucho más crudo. Es otra palabra más fuerte. No la puedo decir de aquí del púlpito, pero rima con encomienda. Rima con encomienda. Y dice Pablo, todo aquello que yo había logrado lo considero como basura, como pupu, y para tener el privilegio de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí? Ya para llegar a la raíz de todo esto, Pablo estaba diciendo, todas mis obras comparadas con el privilegio de conocer a Jesús es un pañal de bebé sucio. Cuando pensaba que ya la había hecho, es cuando me di cuenta que no había hecho nada. Continuemos. Y conocerlo a Él, déjenme asegurarme, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe es por fe, no es por obras. Si tú quieres hacerla, si en verdad quieres hacerla, no hay nada que puedas hacer para hacerla. Esa es la realidad, porque no es por obras, es por fe en Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida, te das cuenta en verdad que ya la hiciste. Cuando comprendes lo que Jesucristo puede hacer en tu vida. Y en el 10 dice así, y conocerlo a Él. Quiero conocer a Jesús más. Yo no sé tú, pero yo quiero conocer a Jesús más profundo. Pablo quería conocer a Jesús más profundamente. No se conformó en simplemente el que él amara a Cristo y saber intelectualmente que Cristo lo amaba a él. Pablo quería tener una relación más profunda con Jesús. Una relación no superficial, sino una relación más profunda. Y dice a él, estoy dispuesto a pagar el precio. Y recuerden lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos da tanto el querer como el hacer. Así que aún eso es obra de Dios, tú tener el deseo de conocer más a Dios, a Jesús más profundamente y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Todos queremos conocer el poder de Dios, ¿verdad? Todos queremos conocer el poder de Dios, que cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que ese poder es el poder del Espíritu Santo. Todos queremos conocer el poder de Dios. Pablo quería conocer el poder de Dios, pero no se queda ahí. Dice, para conocer a Dios no solamente necesito conocer su poder, lo alto, lo profundo y lo ancho de su amor, sino que también necesito participar en sus padecimientos. Si tú quieres tener una relación
más profunda con Cristo, tienes que estar dispuesto a padecer por Él, a sufrir por Él. Y no es verdad que cuando sufrimos es cuando más conocemos de Dios, es cuando más conocemos de Cristo. Me viene a la mente Job. No está en mis notas, pero déjenlo a punto porque eso va a estar bueno. Asegurarme. Job sufrió bastante y durante todo ese sufrimiento, al final del libro de Job, nos damos cuenta de una cosa. Dice Job, le dice a Dios: antes había oído de ti, cuando todavía no sufría, pero ahora que he sufrido, ahora te conozco. Antes había escuchado de ti, pero ahora, después de todo este sufrimiento, ahora te conozco. Y era lo que sabía Pablo. Sabía que para conocer a Jesús realmente, no tan solo iba a tener que buscar más de su poder, en el poder del Espíritu Santo, sino que sabía que iba a tener que sufrir. Y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, quería parecerse a su Maestro. Quería sentarse a los pies de Jesucristo, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, para un día que el poder del Espíritu Santo lo resucitara, así como lo hizo con Jesús. En Cristo ya no hay necesidad de hacerla, porque Él ya lo hizo todo en tu lugar. Ya no hay necesidad de hacerla, porque Cristo ya lo hizo todo en tu lugar. Él murió en la cruz por tus pecados. Cada uno, pasado, presente y futuro, Él los tomó en la cruz, los cargó sobre su espalda para que tú pudieras tener ese perdón gratis, libre de obras. Y no tan solo murió en la cruz por tus pecados, sino que vivió una vida perfecta, la vida que ninguno de nosotros puede vivir. Y cuando tenemos fe en Él y confiamos en Él, esa vida perfecta es transferida a nosotros. Y ahora Dios, el Padre, cuando nos ve a nosotros, no ve a Eddie, el que está lleno de obras sucias, sino que ve a su Hijo Jesucristo. En Cristo ya no hay necesidad de hacerla, porque Él ya lo hizo todo en tu lugar. ¿Y qué nos toca a nosotros? Nos toca buscar una relación más profunda con Dios. Para terminar, una relación más profunda con Dios. Dios quiere que, como dice aquí en 1 de Pedro 2:2, dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia pura de salvación. Deseen la leche espiritual como un bebé, dice Pedro. ¿Han visto a un bebé deseando la leche de su madre, que ya se está muriendo del hambre? Dice Dios que así deseemos nosotros tener una relación más profunda con Jesús. Yo lo podría poner de esta forma: deseen tener con pasión una relación más profunda con Jesús, de la manera que su hijo de middle school, de secundaria, desea tener su primer teléfono iPhone. De esa misma manera busquemos a Jesús, con pasión, dispuestos a pagar el precio. En Cristo ya no hay necesidad de hacerla, porque Él ya lo hizo todo. ¿Qué vas a hacer empezando en esta semana para poder empezar a desear a Jesús como Pablo lo quería? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál va a ser tu ambición? Dios cambió totalmente sus ambiciones. Cambió ambición de logros por ambición de conocer a una persona, a Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer? Sigue buscando logros, sigue tratando de tener una mejor vida, pero recuerda, no cambies esas ambiciones y esos logros por el privilegio de conocer a Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos salvaste y nos encontraste cuando más te necesitamos.
Cuando pensábamos que ya la habíamos hecho, Señor, es cuando tú nos mostraste que tú eres el único que puede hacerla por nosotros. Gracias por el sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros en la cruz. Te pedimos, Padre, que de hoy en adelante tengamos presentes que siempre es un privilegio conocerte al punto de considerar todo lo demás basura comparado con el privilegio de conocer el poder de tu resurrección y ser partícipe en tus padecimientos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.